Colombia tiene un sesgo en los últimos años hacia minimización de costos, pero hace unos años, comienzos de esta década, el riesgo de pronto era de minimizar la volatilidad de los mercados. Entonces, dependiendo del contorno donde se ubique esta economía, es muy posible llevar este triángulo hacia ciertos vértices. Algo muy importante para minimizar estos riesgos es qué tan desarrollado se encuentra nuestro mercado de deuda, nuestro mercado de capitales, para acceder precisamente a esos recursos lo más barato posibles o en el tiempo que se requiera. Posterior a estos objetivos, a este establecimiento de qué queremos hacer, viene la determinación de la estrategia o los famosos benchmark. ¿Cuál es la composición por tipo de deuda? ¿Cuánta deuda interna soporta? ¿Qué deuda externa se requiere? ¿Qué tipo de tasa de interés se quiere pagar? ¿Si tasa fija o tasa variable? ¿Cuál es el tipo de moneda en el cual se quiere indexar ese pasivo? Ya sea en pesos o la moneda local, o en dólares, que es la moneda fuerte de casi todas nuestras economías, o por composición de fuente, ya sea en el mercado de bonos o de capitales, o a través de préstamos directos, ordinarios o multilaterales. Todo esto encaminado a buscar un plazo, el mejor plazo posible, nuevamente reiterando, al menor costo. Esos benchmarks que se utilizaron en Colombia a través de unos modelos, digamos, de estadísticos en su mayoría, buscaron o indagaron cuáles son esos activos de país que produce ingresos para el gobierno y cuáles son esos pasivos que recurren normalmente esta economía, y entre los dos debe haber un equilibrio. Si la economía produce pesos, debe haber también un pasivo que se pague en pesos, y por eso la composición está más sesgada a esa moneda. Si los ingresos dependen más de la economía interna que la externa, también tienen que sumarse a ese pasivo. Por eso digamos que la composición entre deuda interna y externa está en 70-30. Sin embargo, a lo largo del tiempo se pueden examinar estos benchmarks. No es un número objetivo, digamos, perfecto al cual hay que llegar. Es, digamos, casi que un promedio móvil, podríamos estarlo revisando después de un determinado periodo, ya sea 5 años o 10 años, pero eso le genera estabilidad a la política de endeudamiento. Lineamientos. Hace referencia a qué hacer para lograr estos objetivos, mantener criterios explícitos de sostenibilidad. Colombia incluso lo llevó a categoría de reforma constitucional, previendo que el Congreso, en la medida en que apruebe leyes en su actividad legislativa, no atenten con este principio de la deuda. La determinación de estos objetivos en una estrategia, un documento que es discutido internamente y que es aprobado y que es puesto a conocer por todas las instancias del Ministerio, y el establecimiento de procedimientos de reporte o de transparencia para que estos lineamientos sean conocidos por todos. Bueno, no me voy a detener mucho en las responsabilidades. Creo que en el documento de Mike y de Mario nos decían un poco qué hace la oficina de deuda, por tanto lo voy a pasar un poco rápido. En la definición básicamente de la política de endeudamiento hace referencia a metas explícitas de títulos, qué categoría de títulos son los que deberían emitirse, con qué periodicidad, si son utilizados para operaciones de crédito público o se pueden recomprar, si incluso con estos mismos títulos se hace una política monetaria. Bueno, todos estos aspectos que nos mencionaban en el paper que nos distribuyeron, que lo hace propiamente la oficina de gestión de deuda. Bueno, y ese es el seguimiento a esa gestión. ¿Qué resultados tenemos? ¿Cómo es ese benchmark visto a hoy y cómo podría verse en el futuro? Tenemos, digamos, la composición, nos acercamos, digamos, una composición alrededor del 72% en interna,
la mayoría está expresada en pesos, muy poco tasa variable. Como les dije, esta composición puede variar, puede, digamos, sufrir algunos ajustes en la medida en que ciertos mercados se comporten en forma adversa a la estrategia definida inicialmente. Y el mercado de deuda local, digamos, yo diría que un gran activo, en vez de ser un pasivo, es el gran activo para nuestros países, porque es la posibilidad de tener acceso a recursos, y el acceso ilimitado debería ser. Lastimosamente es limitado en atención a que tenemos que competir con agentes privados, y para eso hay que pagar un costo. Entonces, en la medida en que tengamos fortaleza en este tipo de recursos, en este tipo de mercados, podríamos entonces mejorar la gestión de deuda. Aquí nuestro principal componente de deuda son los títulos de tesorería, los que están reflejados en tasa fija, la mayoría, y otros son indexados a la unidad de valor real, más que todo por inflación. ¿Quiénes son nuestros tenedores de deuda? ¿Quién compra la deuda pública? Básicamente son fondos de pensiones, es la misma banca comercial, la banca financiera, y un componente muy importante, a pesar de que no esté agregado en el detalle, pero es el mismo sector público. Gran parte de la deuda en Colombia es comprada por entidades públicas con ahorro, ya sea de tipo pensional o ahorro corriente. Entonces, el sector público no financiero sí genera superávits que son invertidos en la misma deuda pública. Bueno, aquí algo de los benchmark comparativos con varios países, colegas, México, Perú, Brasil, en donde digamos que permanentemente nos estamos midiendo en términos de spreads, de cómo se refleja ciertas condiciones del mercado en este costo de acceso a los recursos internos o a los recursos externos. Como en este caso, digamos que un índice formado en donde nos comparamos también con nuestros colegas del ENVI, o sea, para Latinoamérica y ciertos países emergentes, y según la calificación de riesgo que tengamos en ese momento. Finalmente, ¿cómo está esta estructura formada al interior de la Tesorería de Crédito Público? Básicamente hay tres áreas funcionales, digámoslo así. Es el front office, donde es el contacto con el mercado, se hace el financiamiento interno, se hace el financiamiento externo y se contrata la banca multilateral. Hay una unidad intermedia que determina las políticas y el seguimiento a la estrategia de la deuda, que es nuestro middle office, y finalmente nuestro back office, que se encarga de elaborar el presupuesto de servicio de deuda y pagarlo, digamos, en forma oportuna. También el cumplimiento de las operaciones de crédito público y su contabilización. Entonces, nuestro back office, en cierta forma, también se recarga de esta responsabilidad de estar coordinando cuál es el futuro ingreso de esta fuente de financiación, y también cumplir y alistar, digamos, la moneda y la fecha en la cual se tiene que pagar ese compromiso. Gestión de caja. Una gestión de caja, entonces, debe reflejar en la administración de nuestro sistema de cuenta única nacional, debe administrar los excedentes transitorios de liquidez que genera esta cuenta, esos excedentes a través de la cuenta centralizadora, generalmente son durante la mayoría del año, y dado que las unidades ejecutoras logran sus aprobaciones hacia final del año, entonces se genera, digamos, una distorsión allí de caja, digamos, una presión de caja al final de cada vigencia fiscal. Garantizar esa disponibilidad es, digamos, creo que la función principal de nuestra unidad de tesorería. Tener siempre los recursos
suficientes para poderse girar, ya sea para la deuda o para el gasto corriente. Lineamientos: se deberá guardar los preceptos de prudencia, de bajo nivel de exposición al riesgo. Casi que los cumplimos, pareciera que cumpliéramos estos lineamientos como si fuésemos una unidad de riesgo, y de deuda. Aplicamos el menor costo en el sentido de asegurar la liquidez, asegurar el retorno del recurso invertido y una adecuada duración o tiempo o plazo de esa inversión. Existen instancias que nos dan esta aprobación de las políticas y de los límites generales por moneda, por instrumento, por contraparte, es decir, no somos autónomos en la determinación de qué hacer con el recurso. Siempre recurrimos a un órgano o a una instancia de coordinación donde nos determinan cuáles son los máximos niveles en los cuales podemos dar nuestra aprobación para invertir o para realizar operaciones pasivas de tesorería. Lineamientos generales en tanto a cómo intervenir la tesorería y el Banco Central. Hay una coordinación también con nuestro banco, dado que los depósitos de la tesorería permanecen remunerados en el Banco Central. Por tanto, debe haber una coordinación, un lineamiento de qué hacer con este Banco Central si son depositados o son gastados de esa cuenta que la tenemos en el banco. Bueno, responsabilidades es un poco extenso, pero básicamente es gestionar el recaudo, gestionar el traslado de los recursos a la cuenta única, es decir, tratamos de que ese recurso no permanezca ocioso en las cuentas bancarias, que una vez sean solicitados por las unidades ejecutoras, pues sean también girados en forma oportuna para el beneficiario que lo requiera. Preparar y consolidar el flujo de caja, toda la programación de flujo, el pronóstico de caja diario o mensual o anual, se hace en la unidad de caja o de tesorería, que es para el caso de Colombia. Tenemos una responsabilidad adicional que es administrar fondos que no necesariamente son del gobierno central, se han delegado en la tesorería, que como es el sistema de regalías, sistema general de regalías, y posiblemente muchos otros que se están en este momento tramitando en el legislativo, como la administración de fondo de infraestructura o el fondo de contingencias judiciales, que pueden también llegar eventualmente a ser administrados por la tesorería y que en cierta forma le dan posibilidades de fondeo o de generar préstamos entre estos fondos. La inversión de excedentes de liquidez, como explicaba, debe reunir ciertos lineamientos de riesgo, de seguridad, de liquidez, de rentabilidad. Entonces, generalmente todos estos recursos están a corto plazo, a cortísimo plazo, desde un día hasta, por ejemplo, la autorización que tenemos es máximo hasta 3 meses. Y la realización de operaciones en el mercado. Nosotros administramos una mesa de dinero que, si sumáramos todas las operaciones que hacemos en esta mesa de dinero, pues seríamos la mesa de dinero más grande comparativa del país en relación con otras mesas del mercado financiero, pues dado el volumen de recursos. Otra cosa es qué estamos haciendo con esos recursos. Prácticamente se van o se depositan en el Banco Central en su mayoría, pero somos activos en el mercado monetario y en el mercado de deuda pública. Bueno, este es el esquema de cómo es la administración, a grosso modo, la administración de la cuenta única nacional o de tesorería. Inicialmente hay unas unidades encargadas del recaudo, no necesariamente es la tesorería recauda ciertos componentes del presupuesto. La mayoría de los ingresos de la CUN son delegados en otras entidades públicas, en otras entidades estatales, principalmente en nuestra unidad de recaudo, que es la DIAN, o de recursos parafiscales que han sido delegados para administrarse por establecimientos públicos. Estos recursos estamos en el proceso de integrarlos a la cuenta única a través del proceso de traslado automático.
de esas cuentas bancarias donde han sido autorizadas para manejar estos excedentes y ser trasladados y administrados como excedentes del Tesoro. Estos excedentes, si no son del gobierno central, se remuneran como si fuese un pasivo, y posteriormente el beneficiario o el dueño de estos recursos, a pesar de que llegue a una unidad de caja, se identifica de quién es el recurso. Esta unidad de caja no significa entonces desconocer el propietario de ese recaudador, digámoslo así, cuando no es el gobierno central. Y pues el giro a beneficiario final, que es el objetivo también de esta administración de cuenta única. Como les decía, eso es un proceso, estamos en desarrollo de implementar una herramienta tecnológica que nos permita culminar todas estas etapas. La programación del flujo de caja, tenemos también un flujo de caja. Bueno, ya casi termino. Un flujo de caja en el cual lo vemos sin financiación y con financiación. Entonces no hay un match perfecto entre la deuda y el flujo corriente. Nos falta también esa tarea. Generalmente la deuda llega, aquí lo vemos, la deuda llega un poco antes de lo que requerimos, es decir, nos aseguramos que haya el suficiente recurso incluso con deuda de largo plazo, generando un buffer, un saldo a favor de la tesorería para que luego se ejecute al final del año. Entonces no tomamos el riesgo, como lo veíamos con el gobierno de Francia, de esperar la deuda en el momento exacto del vencimiento o del pago, sino que nos vamos apropiando de recursos del mercado un poco antes. Y eso genera pues un carry, un costo de financiación. Y la gestión de liquidez hace referencia a qué hacer con los recursos excedentarios. Formamos unos portafolios que son invertidos en dólares o en pesos o en nuestra misma deuda pública. Acá podemos ver, digamos, que la mayoría de estos recursos están depositados en el Banco Central. Hay otros recursos que están invertidos en nuestra propia deuda, que posteriormente podría ser declarada de plazo vencido o podría ser vuelta a vender al mercado. Es decir, la compramos y luego la podemos vender cuando requiramos liquidez. Y otras operaciones que es para pagar en dólares, que se mantiene en esa divisa. Bueno, estructura funcional muy similar a la estructura de deuda, entonces donde hay 3 unidades, un front office que lo hace la tesorería y unas unidades delegadas, digamos, de administración de recursos, que tratamos también de integrarlas. Por ahora en este proceso no están totalmente unidas a la tesorería. Un middle office que da los lineamientos y un back office que hace todo el cumplimiento de las operaciones. ¿Cómo se vería esta gestión integrada? Se integra no solo la caja, sino también la política fiscal y la política monetaria. ¿Por qué la política fiscal? A través del presupuesto y a través de todos los marcos de mediano plazo se establece qué le va a pasar, digamos, a ese balance fiscal, da unos lineamientos, unos criterios de composición de gasto. Nos da también la política monetaria, nos da unos lineamientos y nos permite saber cuándo el Banco Central va a intervenir y con qué recursos va a intervenir. Y la gestión de caja es un complemento a esa financiación o es un complemento a la intervención monetaria. Aquí se ve las unidades como si fuesen independientes y un organismo coordinador que es un comité de tesorería antes de la fusión, más sesgado hacia la caja que hacia la deuda. Posterior a la fusión se ve así, un solo front office encargado del financiamiento al lado de la deuda interna y externa y un front office al lado del manejo de excedentes de efectivo y de la administración de la cuenta única. Un middle office por el lado de la deuda que mira la estrategia de gestión de deuda a mediano plazo, y este middle office también establece en forma consistente cuáles son las políticas o lineamientos de tesorería. Y un back office que es el que sufre todo lo que hagamos hacia arriba, que es cumplir, pagar, contabilizar, recaudar, etcétera.
para que todo este sistema funcione. Y unos organismos coordinadores, el Comité de Tesorería, el Consejo Superior de Política Fiscal, perdón, los tenemos por acá, bueno, un comité de tesorería que está integrado no solo por las unidades de financiamiento y de tesorería, sino también por presupuesto, por política macroeconómica y por la unidad de recaudo de impuestos nacionales, para que integre y haya un solo lineamiento cuando se va a discutir el marco fiscal o el balance fiscal del gobierno central, que es en el Consejo Superior de Política Fiscal. Entonces ya hay una unidad de criterio de qué hacer con la deuda, de qué hacer con la caja. Digamos que hay una sola posición frente a presupuesto y hay una sola posición frente a la política fiscal de mediano plazo. No, ya terminé. ¿Qué falta en la estrategia del Tesoro? La formalización de una estrategia de gestión de liquidez compatible con una necesidad o una gestión de deuda. Falta algo de tecnología, creo que la última, destacar que falta herramientas o plataformas tecnológicas que permitan mayor agilidad en las decisiones de deuda y de tesorería. Dado que somos activos en el mercado financiero, digamos, no hay una herramienta en el mercado de tecnologías que permita recoger toda esta dinámica de deuda. Entonces hay unas herramientas que solo atienden la parte activa o la gestión activa de los recursos, pero no que haga las dos. Entonces eso nos ha dificultado tanto las operaciones, el front office, como el cumplimiento. El cumplimiento de esas operaciones es complejo, digamos, y un poco, digamos, rescatarlo cuando haya una caída de sistemas, se cae el sistema de tesorería, pero deuda sigue funcionando, etc. Vinculación de las estrategias, como les digo, hay que revisarlo también. Se plantea la estrategia de deuda, pero la gestión de liquidez es necesario también generar qué hacer con el efectivo de mediano plazo, si se requiere en forma permanente o si se requiere generar un déficit eventualmente para un benchmark de corto plazo. Entonces hay temas por hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Seguimos con Guatemala, por orden alfabética, don Juan López Molina. Perú, ok, entonces seguimos con Perú. Perdón. Nada, buenas tardes. Me gustaría enfocar esta presentación de coordinación entre la gestión de caja y de deuda en dos partes. Una primera parte más rápida, mencionando los temas relacionados a los participantes del Sistema Nacional de Endeudamiento y Tesorería, la estructura organizacional que tiene actualmente la Dirección de Endeudamiento y Tesoro de Perú, y un poco la gestión de caja, el proceso de gestión de caja, y por otro lado la problemática que ocurre justamente de coordinación entre caja y deuda. Y en una segunda parte, y es la que más me interesaría enfatizar, es lo que viene a ser el sistema de gestión de activos y pasivos que manejamos actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Voy a pasar esta parte rápida porque en realidad es el Sistema Nacional de Endeudamiento, Administración de Fondeo, y el Sistema Nacional de Tesorería, Administración de Recursos. En el 2011 se produce la fusión de la Dirección Nacional de Tesorería en Perú con la Dirección Nacional de Endeudamiento, para formar la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Esta Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público ha tratado durante estos años de ir coordinando, pero el cambio formal y radical recién se ha presentado el presente año. El cambio en la estructura organizacional se ha presentado hace un par de meses, recién, después de casi 3 años.
voy a entrar a los participantes del Sistema Nacional de Endeudamiento y Tesorería, el Ministerio de Economía y Finanzas, que a través del Viceministerio de Hacienda y sus direcciones generales de presupuesto público, de gestión de recursos públicos, de contabilidad pública y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público como órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento y Tesorería. Asimismo, contamos con dos comités, el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, que ha sido aprobado por ley el año pasado, y un Comité de Caja, que ya venía funcionando desde hace muchos años, ambos aprobados por ley. El Comité de Caja más vinculado a lo que vendría a ser la programación financiera, y el Comité de Gestión de Activos y Pasivos vinculado a lo que es balance estructural. Otros participantes del sistema están con el Banco de la Nación, que es el Banco del Estado, el Banco Central de Reserva del Perú, las unidades ejecutoras que ejecutan el presupuesto, instituciones bancarias, el mercado financiero, y todos enlazados a través del sistema de administración financiera del sector público y el sistema integrado de administración de deuda. ¿Cómo está conformada ahora la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público? En tres áreas, parecido al modelo colombiano y al modelo que expuso también Mike Williams, Front Office, Middle Office y Back Office. En el Front Office tenemos una dirección de créditos cuyo objetivo o función es captar fondos en agencias, organismos multilaterales y otros, y a su vez ver todo lo que son pasivos con gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta oficina anteriormente se llamaba Dirección de Financiamiento y aparte de esta función que acabo de mencionar, también era la encargada de todo lo que era fondeo a través de deuda soberana, deuda global y letras del Tesoro. Esa función última que acabo de mencionar, que compete al mercado de capitales, ha pasado a esta nueva dirección que se ha creado recién hace 2 meses, la Dirección de Gestión de Mercados Financieros, que tiene por objetivo esas funciones de deuda del mercado de capitales, más la administración de los excedentes de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, el Middle Office, integrado por una dirección de análisis y estrategia que formula y propone las estrategias bajo un marco de gestión global de activos y pasivos, la gestión de riesgos, una dirección de gestión de riesgos y una dirección de normatividad. Y finalmente, en el back office han quedado una dirección de operaciones de tesorería que antes se llamaba Dirección de Operaciones de Gestión de Activos y Tesorería y que justamente veía dos cosas a la vez en un conflicto de interés, que era back office y front office de administración de recursos. Ahora básicamente ve todo lo que son pagos y liquidaciones, ¿no? Y por otro lado, la Dirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad. Entonces, esa es la actual división, el actual organigrama de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público desde mayo, fines de mayo de este año, ¿no? El tiempo pasa rápido. Yo entré como asesor del director general a mediados del año pasado y a pesar de que ya había informalmente un traslado de funciones a esta nueva estructura, bueno, el tema pues burocrático hace que los tiempos demoren y recién este año es que se ha logrado ese cambio organizacional, dividiendo la funcionalidad del front, del middle y del back. Los comités de coordinación, el Comité de Gestión de Activos y Pasivos, aprobado por ley el año pasado, este comité está conformado por la más alta autoridad, el ministro de Economía y Finanzas a nivel interno, por los 2 viceministros, tanto el viceministro de Hacienda como el viceministro de Economía, el director general de Endeudamiento y Tesoro Público y el director general de Política Macroeconómica, así como los asesores de la alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Comité de Caja es un comité que, como había dicho antes, relacionado más a la programación financiera y que es multidisciplinario y que coordina en ese grupo no solamente al Ministerio de Economía y Finanzas, lo preside, valga ahí la aclaración, el viceministro de Hacienda, pero que también integra dentro del comité,
3 minutos, pero que también integra en el comité a Banco Central de Reserva, a la SUNAT, que es el ente recaudador, al Banco de la Nación, que es el Banco de la Nación, el Banco de Pagos del Estado, y se ve todo lo relacionado a la programación financiera. Voy a pasar rápidamente para ganar un poco de tiempo. Gestión de caja. Rápidamente, la gestión de caja es básicamente, en la gestión de caja vemos, ¿no? Cuando tenemos ingresos, va para el balance mínimo de la CUT en nuestro Banco de la Nación, que es el Banco del Estado. Si hay superávit, se transfiere al Banco Central de Reserva, se deja un colchón mínimo en el Banco Central de Reserva y el resto de superávit también se invierte en el Banco Central de Reserva, pero en formas de depósitos a plazo. Próximamente vamos a entrar al mercado de repos y a la recompra y reventa de títulos del Tesoro Público. Por otro lado, cuando hay egresos y hay necesidades, tenemos los vencimientos de esos depósitos a plazo. Actualmente hemos comenzado con un programa de letras desde el año pasado y prácticamente están hechas para desarrollar mercado, pero próximamente también se van a integrar a la gestión de caja. Problemática en la coordinación entre la gestión de caja y la gestión de deuda. Un punto importante es el tema de la adecuación que se está realizando a las normas internacionales de contabilidad del sector público, sobre todo para los instrumentos de bonos, derivados financieros y letras. Otro tema es el de las proyecciones con limitada capacidad predictiva por la falta de información en línea con las entidades públicas ejecutoras y la estructura informática que poseemos. Por otro lado, tenemos que el mercado de capitales es poco profundo, no existe todavía un mercado repos al cual vamos a entrar próximamente y hay una poca liquidez todavía en el mercado de bonos de deuda soberana. Y por otro lado, estamos trabajando en la implementación de un sistema integrado de front, middle y back office. SECO, la cooperación internacional, ya nos aprobó una ayuda de financiamiento para una consultoría que nos permita tener términos de referencia para la selección de un software de este tipo. Ahora, entrando rápidamente a la estrategia de gestión global de activos y pasivos, las oportunidades de mejora se dan, ¿por qué? Porque las clasificadoras de riesgo, cuando nos evalúan, pues ven que una de las principales falencias del sistema peruano es el desarrollo del mercado de capitales en moneda local. Nuestra deuda, tenemos el 50% de deuda en dólares, 50% de deuda en soles, y ese 50% de deuda en moneda extranjera, pues prácticamente el resto de países pares en cuanto a calificación de riesgo, como ponemos ahí Colombia, Brasil, se encuentran en niveles muy por debajo, ¿no? De 25%, 27% para abajo. Entonces hay muchas cosas por mejorar. También el tema de la dolarización financiera, el sistema financiero en general y el desarrollo del mercado de valores local. Han habido grandes avances durante el año pasado en lo que respecta a un nuevo marco normativo para bonos, letras y creadores de mercado, más subastas. Como mencionaron en antes, tenemos un cronograma de subastas ordinario. Desde julio del año pasado a julio de este año hemos estado emitiendo a razón de 2 subastas al mes. Ahora estamos emitiendo todos los jueves. El día de hoy hemos colocado 126 millones para montos referenciales que son 4 referencias por 20 millones, son 80 millones de soles. Tenemos los lineamientos normativos para las entidades públicas, la adopción de estándares internacionales de contabilidad, el tema de reducir la prociclidad de la deuda externa a través de las emisiones locales y prepagos de deuda externa para solarizar y para obviamente mejorar nuestro ratio en moneda nacional. Estos son los 4 pilares de la estrategia. Permítanme unos minutos que justo estoy entrando en la parte que creo yo es fundamental. Los 4 pilares de la estrategia global de gestión de activos y pasivos para el 2014-2017, que es la gestión de activos, gestión de pasivos, gestión de tesorería y estructura de mercado. Por el lado de la gestión de activos, vamos a establecer una reserva primaria y secundaria de liquidez con la finalidad de garantizar la solvencia.
Por otro lado, y ya en esto estamos muy cercanos ya a entrar, ya estamos bastante preparados, vamos a comprar y vender deuda en el mercado secundario, ya sea soberanos en soles, letras del Tesoro o inclusive bonos globales. Asimismo, vamos a comenzar a darle estructura a nuestro fondo de estabilización fiscal, dándole la forma de un fondo de riqueza soberano con una política de inversiones. En la ley nos han nombrado Secretaría Técnica del Directorio de este Fondo de Estabilización Fiscal. Asimismo, hay un tema de rebalanceo de los límites por contraparte para ver el tema de subastas de fondos públicos, el calce de priorizar el crédito público en moneda nacional y evaluar la sostenibilidad del crédito público indirecto. Por otro lado, en lo que respecta a gestión de pasivos, acabamos de sacar nuestro nuevo cronograma de subastas ordinario. Todos los jueves subastamos un monto referencial de 80 millones de soles en 4 bonos soberanos benchmark. Tenemos un bono soberano a 40 años, el 2055, y en soles nominales, y un bono soberano indexado a inflación a 40 años, el 2054. Asimismo, continuamos con las emisiones de letras del Tesoro. Eso sí lo vamos a hacer los martes 2 veces al mes por un tema de aprobación de saldos. Tenemos un saldo aprobado por ley de 600 millones y está próximo a duplicarse ese saldo. Y finalmente siempre podremos hacer subastas especiales cuando queramos conveniente y realización de subastas trimestrales de recompra o para intercambio. Por el lado de la gestión de tesorería, la recaudación fiscal directa en cuentas del Tesoro, vamos a hacer algo importante para darle liquidez al mercado, que es el mercado de repos. Vamos a comprar valores, vamos a también hacer repos de efectivo. Y finalmente, creo que es la última, sí, por el lado de estructura de mercado, vamos a tener un estudio internacional del mercado de deuda pública, que es un estudio de infraestructura tecnológica de los sistemas de operación del mercado de deuda pública, financiada por la Cooperación Internacional SECO. Finalmente, aspiramos a la venta de títulos de deuda soberana y de letras del Tesoro por Internet para el ciudadano, para retail, también financiado por SECO. Vamos a constituir un fondo de índice del Tesoro, que va a ser un benchmark para el mercado. Este fondo va a constar en un primer momento de 350 millones de soles, ya está aprobado por ley el año pasado, ya se hizo la separación del fondo, es el 1% del outstanding de deuda de bonos soberanos, y podría ser administrado por un banco de la Nación o por COFIDE, que es el banco de inversión también del Estado. Y finalmente, estamos ahorita en la adecuación a mejorar la liquidación de valores de deuda pública a través del sistema de pago contra entrega, el DBP, a través de la apertura de un mecanismo centralizado de negociación que también está próximo a entrar en vigencia. Bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Les voy a comentar brevemente la coordinación que existe en mi país entre la gestión de caja y la gestión de deuda. Para empezar, quisiera presentarles ahí la organización del Ministerio de Finanzas Públicas, que por un lado tenemos, digamos, con autoridad máxima al ministerio, al despacho del ministro de Finanzas. Luego hay tres viceministerios que cada quien tiene su área. Una es del área financiera, la otra es la área de ingresos y evaluación fiscal, y la otra área es puramente de apoyo, o sea, de cuestiones internas y de desarrollo de sistemas. Entonces, digamos, al área de administración financiera pertenece la Tesorería Nacional como una dirección, si lo queremos llamar de esa forma. También está ahí la Dirección de Crédito Público, que a última hora son independientes y están, como quien dice, al mismo nivel. Y como ya es poco el tiempo que me queda, acabo de borrar ahí las otras direcciones, porque ahí
están, digamos, bajo la autoridad, digamos, del Viceministerio de Finanzas. Está también la Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección Técnica del Presupuesto. O sea, esas 4 direcciones dependen del Viceministerio del área de Administración Financiera. Luego, las funciones principales de cada una de las direcciones es que la Tesorería Nacional es el ente rector del sistema de tesorería, le corresponde programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado, centralizar y administrar los ingresos y egresos del presupuesto del Estado a través de la cuenta única del Tesoro, descentralizar operativamente los procesos de pago en las unidades de administración financiera. Eso quiere decir de que en cada ministerio hay una unidad de administración financiera y ellos efectúan todo su proceso hasta llegar a la instancia de solicitud de pago. A partir de ahí ya entra la tesorería a hacer los acreditamientos directamente a las cuentas de los beneficiarios, o sea, ya sea proveedores o sea las nóminas, ¿verdad?, de los servidores públicos. También le corresponde mantener la liquidez del Estado, del Tesoro público a través del Sistema Integrado de Administración Financiera. Como este sistema nos provee de información oportuna, justamente es una herramienta que nos sirve para controlar la liquidez del Estado. También le corresponde coordinar con la Dirección de Crédito Público y justamente, como les indicaba, estamos al mismo nivel, digamos, jerárquico. La colocación de bonos del Tesoro y otros títulos valores de deuda pública para cubrir las deficiencias estacionales de caja. Ahí estamos hablando básicamente de letras de tesorería. Como estamos al mismo nivel y pertenecemos al mismo comité, ahí se coordinan, digamos, estas acciones. Por otro lado, la Dirección de Crédito Público, digamos, sus funciones básicas es el rector, digamos, del sistema de crédito público. Estamos hablando hoy de la deuda interna bonificada y deuda externa con organismos multilaterales y bilaterales. Luego a ellos les corresponde la programación y el control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público. También le corresponde definir la política de crédito con base a fundamentos económicos y financieros. Ellos tienen una relación muy estrecha con la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, hay una unidad también especializada en la administración, la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos coordinan justamente con esa instancia y con el Banco Central y también con la Secretaría de Planificación Económica. Entonces, ellos son los encargados, digamos, de esa instancia. Luego también les corresponde llevar los registros estadísticos y el presupuesto de las operaciones de financiamiento externo. También les corresponde programar, emitir, negociar y controlar la administración del endeudamiento y programar también y administrar el servicio de la deuda pública interna y externa del sector público aprobado por el Congreso de la República. Hay algunas algunas gestiones de deuda que realiza también esta Dirección de Crédito Público que no justamente son contratadas por o que los recursos van a ser administrados, digamos, por el gobierno central, sino pueden ser administrados por entidades descentralizadas como el Instituto de Electrificación, pero se constituye, digamos, en una deuda soberana en virtud que ellos, esta dirección gestiona los créditos y de alguna forma tienen el aval, digamos, del gobierno central. Por otra parte, ya puramente los mecanismos para la coordinación y la gestión de caja con la deuda, justamente existe un comité
que está, hay una norma y hay una legislación donde está creado este comité que se llama el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, y nosotros lo abreviamos en COPEP. Ahí como se observa, a este comité le corresponde definir las políticas de asignación de recursos financieros, evaluar la colocación de bonos y letras de tesorería, aprobar cuotas financieras para gasto de los diferentes ministerios y secretarías, supervisar la proyección mensual, trimestral, cuatrimestral y anual de la ejecución presupuestaria y financiera. Y justamente la integración de este comité lo preside el viceministro del área de administración financiera. Luego está también representantes el director técnico del presupuesto, el tesorero nacional, el director de crédito público, el director de contabilidad del Estado, el director de análisis y política fiscal, que es justamente el que tiene el enlace con el Banco Central y con la administración tributaria en el tema, digamos, del recaudo de impuestos. Y existe también un secretario técnico. Luego el funcionamiento de este comité de ejecución presupuestaria, tienen reuniones, normalmente hay reuniones mensuales, pero si las necesidades lo demandan, puede reunirse 2 veces al mes o las veces que sean necesarias, pero normalmente hay una calendarización ya publicada, que es una calendarización mensual que se reúne. Luego, en este comité también se consideran la solución la solución de algunos problemas cuando los ingresos tributarios, digamos, son deficitarios. El comité, digamos, decide a ver qué herramienta utiliza o qué procedimiento, utiliza para deber de llenar, digamos, esos espacios o desfases, digamos, que hay en la caja. Luego las decisiones del comité también se levantan, es una cuestión así formal, que se suscribe un acta donde quedan todas las decisiones del comité, y normalmente estas actas las revisa la Contraloría de Cuentas y los señores del Congreso que ven en el área, digamos, el área financiera, digamos, la Comisión de Finanzas. Luego hay una coordinación, hay otro comité que se llama, no está legislado, no hay una norma para este comité, pero es una costumbre que prácticamente se implementó hace tal vez del año 2000 a la fecha, o sea, tiene 14 años. Ese es un comité de coordinación que se llama Comité de Coordinación, se llama simplemente, que es con el Banco Central. Este comité se reúne todos los viernes, una semana en las oficinas del Banco Central y el otro viernes en las oficinas del Ministerio de Finanzas. Y justamente ahí lo que se trata es de coordinar la política de colocación de bonos y de letras de tesorería, porque los que tienen la potestad y la posibilidad de colocar estos instrumentos es justamente el Banco Central, para recoger la liquidez cuando hay exceso de liquidez en el mercado, y el Ministerio de Finanzas su deuda, ya sea a corto o largo plazo. Entonces ahí existe una coordinación, y todavía no está anotado aquí en esta lámina, pero existe otro comité que se llama un comité técnico. Ese sí está coordinado, se llama Comité Técnico de Finanzas Públicas. En ese comité también interviene el Banco Central, justamente porque, gracias, en este comité técnico es importante que se los mencione, porque interviene el Banco Central, interviene la Superintendencia de Administración Tributaria
y la Secretaría de Planificación Económica. Y justamente cuando está el presupuesto en su fase de formulación, estas entidades son las que dan, digamos, algunos insumos para deber de hacer la proyección del presupuesto. Más que todo el Banco Central, por sus estudios que hace económicos y por el tipo de cambio que tiene proyectado, digamos, para el ejercicio que se va a hacer la proyección del presupuesto. Entonces, como les decía, vale la pena mencionarlo porque sí existen estas tres instancias, o sea, el COPEP, el Comité de Ejecución Presupuestaria, existe el Comité de Coordinación con el Banco Central, que ese es el semanal, y este otro que es esporádico. Como unas 4 veces al año se reúne el comité, que les decía, el Comité Técnico de Finanzas Públicas. Aquí solo un minuto me dejaron. Entonces aquí solo lo que quisiera mencionarles es digamos algunos insumos, en instancias que dan insumos para preparar el flujo de caja. En primer lugar tenemos ahí la Dirección de Análisis Fiscal y la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la donde tiene un número 1, que prácticamente de ahí parte para saber la proyección de ingresos de los próximos 3 años, que el presupuesto normalmente se proyecta a 3 años, y por supuesto que el que se aprueba es el del año siguiente. Luego tenemos para el flujo de caja la Ley Anual del Presupuesto, que es la que nos sirve justamente cuando ya está aprobada esta ley. Normalmente lo hacen en noviembre, y ya con eso tenemos insumos para preparar nuestro flujo de caja anual del año siguiente. Luego tenemos tenemos los bancos del sistema, que justamente también nos proveen la información porque son los que recaudan los impuestos. Ellos nos migran la información todos los días. Al cerrar sus operaciones, nosotros ya sabemos cuánto nos ingresó a nuestra cuenta del Fondo Común, a la cuenta única. Luego tenemos la Dirección de Crédito Público, que también es nuestro aliado, digamos, en cuanto a fortalecer la caja cuando haya deficiencias, en cuanto a la colocación de las letras de tesorería y la colocación de los bonos. En cuanto a la colocación de los bonos, estamos similar con lo que mencionó el tesorero de Colombia, de que justamente lo que se hace es utilizar la demanda del mercado. Puede ser de que los recursos los vayamos a usar hasta en septiembre, octubre del año o en diciembre, pero si en enero o febrero hay posibilidad de colocar que el mercado esté, digamos, dispuesto a comprar los bonos que se tienen a una tasa considerable o razonable, entonces puede ser que se coloquen. Claro que eso tiene un costo porque posiblemente los recursos no se utilizan en ese momento, pero tiene un costo. Luego, por último, tendríamos al Banco Central, ¿verdad? Que es tenemos el Comité de Programación, que es el que justamente nos fija las cuotas. Luego por ahí había una pregunta que nos decía que nos enviaron, decía algunas restricciones para la coordinación entre la gestión de caja y la gestión de deuda. Digamos, uno de lo que nos afecta totalmente es la no aprobación del presupuesto. Y este problema lo tenemos en este momento porque por asuntos políticos, digamos, el Congreso no aprueba el presupuesto y simplemente, ya la ley lo dice, la Constitución dice que al no aprobarse el presupuesto continúa el mismo para el siguiente año, pero las fuentes financieras cambian totalmente de un año a otro y ahí sí es un caos para nosotros y justamente ese problema tenemos en este momento. Las fuentes financieras del año 2013 no son las mismas para el año 2014. Como ejemplo, los préstamos que ya se habían negociado con los bancos, con los organismos para financiar el pago de la deuda y algún otro tipo de inversión, este año las condiciones son diferentes. Entonces solo ahí me quedo creo que ya tengo -0. Muchas gracias. La última presentación, Oscar Llamosas de Paraguay, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera presentar brevemente o de manera resumida ciertas particularidades y características de lo que hace a la gestión de caja
y la gestión de deuda en el Paraguay. En cuanto a la gestión de caja, es la Dirección General del Tesoro Público la que tiene a su cargo básicamente la administración de los recursos financieros del Tesoro Público, así como la programación y administración de caja, el análisis financiero del flujo de fondos, transferencia de recursos, entre otros. Básicamente es la función tradicional, digamos, de una tesorería, ¿verdad? En cuanto al proceso de ejecución presupuestaria, así como se habló y no difiere mucho de los demás países de la región, todos los organismos y entidades del Estado elaboran sus proyectos de presupuesto, estos lo remiten al Ministerio de Hacienda, quien lo analiza y lo consolida y lo envía posteriormente al Congreso para su aprobación. Una vez aprobado este presupuesto, existen dos instancias previas a la ejecución, que es el plan financiero, que no es otra cosa que la mensualización de este presupuesto, y finalmente ya el plan de caja, que es donde se establecen los cupos a las entidades de gasto por cada mes, ¿verdad? Una cuestión importante acá es que el Tesoro básicamente administra tres tipos de fuentes de financiamiento. Una que son los recursos genuinos de la tesorería, que son los provenientes de los impuestos básicamente. Por otro lado tenemos los del crédito público, que es básicamente a través de créditos, préstamos con organismos multilaterales de crédito como el BID, el Banco Mundial, el CAF, etcétera. Y también la emisión de bonos del Tesoro, tanto interno y en los últimos años también en el mercado internacional, ¿verdad? En lo que hace al plan de caja o a los cupos con las entidades, básicamente no existen mayores restricciones en lo que hace a lo que es a la fuente de crédito externo o a los recursos propios de las entidades, ¿verdad? Donde sí hay ciertas restricciones es por el lado de los recursos genuinos de la tesorería. ¿Y por qué? Porque básicamente, así como se habló en la mañana, donde se mencionaba que había países donde el Congreso tenía facultades de modificar o ampliar los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo, el Paraguay es uno de esos países donde el Congreso tiene amplias facultades de modificar el presupuesto, incluso aprobando presupuestos muy por encima de lo que el Ejecutivo los remite, ¿verdad? Entonces esto le genera un conflicto al Ministerio de Hacienda al momento de querer ejecutar este presupuesto, ya que financieramente no es ejecutable, ¿verdad? Entonces lo que hace el Ministerio de Hacienda es tratar de utilizar ciertas herramientas como son el plan financiero para tratar de restringir o ajustar este presupuesto aprobado a la capacidad estimada o capacidad real de la tesorería de poder financiarlo, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Hacienda le pide cada año a las entidades que preparen un plan financiero y le establece ciertos lineamientos donde, por ejemplo, le dice programar para este año hasta el 80% de lo que se te aprobó en el presupuesto para ciertos objetos del gasto, o compra de equipos de oficina, compra de computadoras, etcétera. En el último año, o sea, en este año, el Ministerio de Hacienda decidió que el plan financiero refleje el 100% del presupuesto aprobado, ya que año a año también hay un juego ahí, se meten, o el Congreso mete también ciertos artículos dentro de la ley de presupuesto donde permite que ciertas entidades puedan eludir, digamos, esta restricción del plan financiero. Entonces actualmente esta función de restricción en el gasto cae sobre lo que es el plan de caja, ¿verdad? Entonces la tesorería actualmente está teniendo esta función de trabajar directamente con las entidades y con las más altas autoridades, ya sea Consejo de Ministros, equipo económico, de manera a ir priorizando los gastos y tratar de asignarlos o asegurar el financiamiento para ciertos programas prioritarios del gobierno, ¿verdad? Y esto hace que la tesorería tenga que fortalecer o ir afinando, digamos, todo lo que hace a su área de programación y estimación de ingresos. En cuanto a la gestión de la deuda, tenemos básicamente dos direcciones que se encuentran incluso dentro de dos subsecretarías diferentes que tienen a cargo el manejo o la gestión de la deuda. Por un lado tenemos a la Dirección de Política de Endeudamiento, que es la que tiene a su cargo básicamente la formulación de la política y la de las relaciones o negociaciones en lo que hace a deuda pública y acuerdos con los organismos multilaterales. Esta dirección se encuentra debajo de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, tenemos a la Dirección General de Crédito y Deuda Pública, que básicamente tiene a su cargo la registración y el control de la deuda pública, así como la atención al servicio de la deuda.
Esta dirección se encuentra debajo de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, que es la misma subsecretaría de la cual depende también la Dirección del Tesoro. Entonces, básicamente, una de las direcciones tiene a su cargo lo que es el Front y Middle Office y la otra se encarga de lo que es el Back Office. Obviamente en Paraguay también se está analizando y ya desde varios años de cuál es la estructura ideal, ¿verdad? Existen recomendaciones de todo tipo y por lo que escuché hoy tampoco hay una línea muy clara, digamos, a seguir, por lo cual estamos en esa etapa de análisis, ¿verdad? De manera a tratar de aislar, digamos, ciertos grises que existen entre los roles o funciones de ambas direcciones, lo que se hizo fue tratar de aislar lo relacionado a la emisión, colocación y rescate, digamos, de los bonos de la tesorería. Entonces, el Ministerio de Hacienda, a través del Ejecutivo, dictó un decreto por el cual se conformaban dos entidades, digamos, ¿verdad? Por un lado, un equipo consultivo interinstitucional que básicamente está integrado por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central. Dentro del Ministerio de Hacienda forman parte el Viceministro de Economía, de Administración Financiera y las direcciones de Política de Endeudamiento y de Política Macrofiscal que se encuentran dentro de la Subsecretaría de Economía. Y por el lado del Banco Central, uno de los miembros del directorio del Banco Central, como así también el gerente de mercado. Las funciones básicamente de este equipo consultivo es la de analizar las condiciones macroeconómicas y de mercado para realizar las emisiones de los bonos de la tesorería o proponer también calendarios de emisión y elevarlos eso a esas recomendaciones técnicas a consideración del ministro de Hacienda. Y por otro lado tenemos el comité de bonos. Este comité de bonos está integrado exclusivamente por áreas del Ministerio de Hacienda. Tenemos nuevamente ya al viceministro de Administración Financiera, también de Economía y a la Dirección de Política de Endeudamiento, y a esto se le suma la Dirección General del Tesoro Público y la Dirección General de Crédito y Deuda Pública. Y las funciones que tiene este comité son básicamente la evaluación de las ofertas recibidas y las aceptaciones totales o parciales de estas ofertas. Un poco para situar en el contexto, quisiera también mostrar algunos números. Básicamente el Paraguay emite año a año bonos de tesorería en el mercado local. En promedio hablamos de 230 millones de dólares aproximadamente, y estos recursos son utilizados exclusivamente para o el refinanciamiento de deuda o para proyectos de inversión que ya se encuentran incorporados dentro del presupuesto anual, ¿verdad? En ningún caso estos recursos son utilizados como calce financiero del presupuesto, ni tampoco para gastos corrientes. Acá un poco vemos la evolución de las tasas y los plazos, digamos. Básicamente el Tesoro coloca en el mercado local a corto plazo, 3 a 5 años. Si bien las tasas han ido bajando también en los últimos años, obviamente todavía no están en los niveles que querría el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces un poco esto hizo que el Ministerio de Hacienda indagara la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional, y lo hizo por primera vez el año pasado, en enero. Colocó 500 millones de dólares a una tasa de 4.62 a 10 años de plazo. Fue considerada una colocación exitosa, considerando que el Paraguay era la primera vez que el Paraguay salía al mercado internacional, así como también el país no tiene todavía una calificación de grado de inversión, ¿verdad? Ya con el gobierno entrante, digamos en agosto del año pasado, se quiso apostar también fuertemente a la inversión en infraestructura, y una de las formas de financiar estos proyectos era a través del endeudamiento externo, ¿verdad? Entonces, los primeros días del mes de agosto, el Paraguay volvió a salir al mercado internacional. Esta vez ya lo hizo por un monto muy superior de $1 billón o 1.000 millones de dólares, a un plazo de 30 años y a una tasa de 6.1. Nuevamente también se consideró una colocación bastante exitosa, conveniente para el país, considerando lo mismo, ¿verdad? Que no tiene un historial de emisiones y ni tampoco tiene el grado de inversión, ¿verdad? A pesar de estos niveles de endeudamiento en los últimos años, la relación deuda-PIB continúa en niveles sostenibles o manejables. Actualmente estamos en el orden del 17% de la relación deuda total PIB. En cuanto un poco a las restricciones de esta
contar con dos direcciones que cumplan o que se encarguen de la gestión de la deuda, existen ciertas restricciones como son una escasa claridad en la definición de roles o responsabilidades. También de repente hay problemas en la información o en la disponibilidad de información, y también la escasa participación a la hora de tomar ciertas decisiones sobre deuda pública. Lo bueno es que la gestión, que existe una buena coordinación entre las direcciones, principalmente entre la tesorería y la dirección de crédito y deuda pública para el servicio de la deuda, lo que hace lo que permite que los pagos se hagan en tiempo y forma. Y finalmente quisiera mencionar algunos desafíos en los cuales se encuentra actualmente la tesorería del Paraguay. En noviembre del año pasado se aprobó una ley de modernización donde, entre otras cosas, se estableció un sistema de cuenta única del Tesoro. Actualmente estamos ya cerrando el diseño del sistema para que opere a través de nuestro sistema integrado de administración financiera, y la idea es que esto esté operando a partir del mes de octubre de este año. También en esta ley se estableció la posibilidad de que el Tesoro pueda colocar letras de corto plazo, pero la ley tuvo una modificación, que es que estos recursos generados a partir de las letras solo puedan ser utilizados en gasto de capital, lo que hace que no sea muy atractivo para el Tesoro desarrollar este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces se está trabajando en un proyecto de modificación de esta ley de manera que los recursos puedan ser de libre disponibilidad de la tesorería, y también ya trabajando en la operativización, digamos, de estas letras, ¿verdad? Y finalmente se estableció también que la remuneración de los depósitos del Ministerio de Hacienda o de la Dirección del Tesoro en el Banco Central. Y bueno, no da el tiempo, nada más que eso, y muchas gracias.